Para los episodios 4 al 7 de Romanos vamos a utilizar como escenario estos arcos triunfales. Y estamos aquí al lado del Coliseo Romano, donde grabamos los primeros 3 capítulos de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Y ahora nos dirigimos a el lugar donde vamos a grabar los siguientes capítulos 4, 5, 6 y 7, con el tema donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este arco se llama el arco de Constantino, como les digo, está aquí al lado del Coliseo Romano, y este arco de Constantino marca la victoria de Constantino, en la cual él con la señal de la cruz venció. Y debido a que él tuvo esa visión o ese sueño donde él vio la visión de la cruz, por eso emitió el edicto de tolerancia, donde el cristianismo, de ser una fe perseguida, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces tenemos por un lado este arco que conmemora esa victoria de Constantino, y por otro lado tenemos aquí, si seguimos caminando y nos dirigimos rumbo al Foro Romano, que es donde se encontraba la principal plaza con los palacios de gobierno, los principales templos, la residencia de los emperadores, etcétera, etcétera. Dirigiéndonos al Foro Romano, aquí también al lado del Coliseo, vamos a encontrar otro arco muy importante para nuestra fe, muy importante en el sentido de que tiene el testimonio de que nuestra fe venció, y ese es el famoso arco de Tito, que ya en otro video también compartí lo que hay dentro de ese arco. Y dentro de ese arco está esculpida la escultura que marca la aparente victoria de Roma sobre el pueblo judío. Y la historia da muchas vueltas. Aparentemente los ganadores fueron los romanos. De hecho, de acuerdo al testimonio del guía que nos dirigió aquí el día de hoy, todos esos tesoros que se trajeron de Jerusalén, toda esa fuerza de trabajo, todos esos esclavos, pues justo sirvieron para edificar este monumental coliseo, que comenzó a edificarse en el año 72 después de Cristo y que se inauguró 8 años después. Entonces, después de 2000 años, podemos dar testimonio de que al final fue el Evangelio el que triunfó. Al final, el Evangelio de nuestro Salvador Yeshua demostró ser poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahora somos testigos, como un mensaje, como una buena noticia, como una pluma, como la pluma del apóstol Pablo, decapitado acá por el emperador de Roma, como la pluma de él fue más poderosa para derribar este imperio y seguir salvando a millones y millones de personas que han de salir de este imperio romano. Acompáñame a los siguientes capítulos 4, 5, 6 y 7, donde analizaremos el mensaje que derribó este imperio y este mensaje que derribó el reino de las tinieblas en nuestras vidas. Desde el arco de Tito
en la ciudad de Roma para descubrir el Evangelio. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos desobedeciendo a Dios, que ha tenido misericordia de nosotros, que ha hecho que desaparezcan todos estos imperios, que nos ha sostenido hasta este momento, que ha permitido que una descendencia de Abraham por gracia prevalezca? ¿Seguiremos transgrediendo sus mandamientos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua, todos los que hemos sido purificados con él, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, en hebreo tevilá, es la purificación a la que alguien simplemente representa lo que sucede dentro de su corazón, dentro de su alma. Cuando tú te metes al agua, simplemente representas esa muerte con el Mesías, muerte al pecado, muerte a la maldad, muerte a todas las injusticias, y al salir del agua, pues manifiestas que vives ahora en una nueva dimensión espiritual. Entonces, si hemos sido purificados de todos nuestros pecados en el Mesías, ¿cómo vamos a seguir pecando? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, este cuerpo que representa el pecado, la maldad, este cuerpo que es con el que pecamos, este cuerpo que es con el que nos apartamos de sus mandamientos, pues ha sido purificado por lo que Yeshua hizo. Él entregó su cuerpo. Por eso es que en la cena de Pascua que tuvo con sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Partió el pan representando su cuerpo y dijo que su cuerpo era entregado por todos los pecados que cometimos en el cuerpo. Entonces, si estamos reconociendo que éramos pecadores, que éramos culpables, que merecíamos morir por todos los pecados que hicimos en el cuerpo, y si hemos sido purificados con el cuerpo del Mesías, ¿cómo es que voy a seguir utilizando este cuerpo para seguir haciendo lo que antes hacía? ¿Cómo voy a seguir en este cuerpo transgrediendo sus mandamientos? Eso sería el más grande acto de ingratitud, el no reconocer que he sido elegido para resucitar de los muertos en un cuerpo glorificado. Y dice, por eso el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el pecado ya no va a tener autoridad sobre tu cuerpo, sobre ustedes, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este es uno de los versículos más tergiversados en la teología cristiana, más confundidos, más malentendidos, al pensar que, al decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, eso implicaría que entonces pues yo ya puedo, seguir pecando porque no estoy bajo la ley, ya puedo seguir transgrediendo porque estoy bajo la gracia. No estar bajo la ley significa que entonces ya puedo desobedecer la ley. Pues inmediatamente Pablo lo contesta, para que no se vaya a interpretar mal de que, pues entonces ya puedo seguir pecando porque no estoy bajo la ley. Para que no se interprete así, dice el siguiente versículo, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Así que, ¿qué significa estar bajo la ley?
Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley, estar bajo la sentencia de la ley. ¿Cuál es la sentencia de la ley a los que hemos pecado? ¿Cuál es la sentencia de la ley a los que hemos pecado? A ver, díganme ustedes, aquí los que están detrás de cámaras, ¿cuál es la sentencia de la ley por haber pecado? La muerte. Entonces, bueno, no estamos bajo la sentencia de la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Pues que en vez de recibir la sentencia de la ley, que es la muerte, recibes la gracia, que es la resurrección de los muertos, la promesa de la resurrección de los muertos. En vez de recibir muerte, en vez de recibir condenación, vamos a recibir vida eterna. Ah, entonces ¿puedo seguir pecando? Pues de ninguna manera. Claro que no. Entonces no has entendido nada. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, hay de dos. O eres esclavo de la injusticia, o eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Yeshua. Como Pablo inició su carta a los romanos, Pablo siervo, Pablo esclavo de Yeshua. No puedes estar en un término medio, no puedes ser intermedio, no puedes ser, bueno, pues yo ni al pecado ni a Yeshua, no. O le sirves a Yeshua o eres esclavo de Yeshua, por consiguiente eres esclavo de la justicia y vives para la justicia y vives para la obediencia, o vives para la injusticia. No se puede estar en tibieza, no puedes estar en términos medios. Y bueno, hemos sido hechos siervos de la justicia. Y dice, pero gracias, verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es la doctrina a la cual hemos sido entregados? La doctrina de los apóstoles, de los profetas, la doctrina de Moisés, la enseñanza de Moisés, las leyes que Dios le dio a su pueblo Israel. Ahora sí somos libres, así como Israel sale de Egipto, era esclavo de Faraón, pero ahora se convierte en esclavo del Señor. Por eso en el monte Sinaí Dios les dice, ustedes eran esclavos, ya no van a ser esclavos de Egipto, yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrán ya más dioses, no servirás a los dioses de los egipcios, ni servirás a Faraón. Ahora me vas a servir a mí. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que, hijos míos, y todos los que escuchan esto, somos siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así como antes de venir a servir a Yeshua, usamos nuestros miembros para servir a la iniquidad, al pecado, así ahora para santificación. Así utiliza ahora tu cuerpo para santificación, para consagrarlo, para apartarlo, para entregárselo al Señor. Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. El salario, lo que bien merecido nos teníamos, por lo que sí habíamos trabajado, era por el pecado, por la muerte. Ese era el salario de aquello que habíamos trabajado, la muerte. Pero el regalo de Dios ahora es vida eterna. Así que ya no podemos seguir presentando nuestro cuerpo, nuestros miembros a la injusticia, al pecado. Ahora presentemos este cuerpo a aquel que nos redimió. Y el capítulo 7 va a cerrar ya todo este tema de la gracia, de la misericordia, de que hemos pasado de muerte a vida, y va a utilizar el mismo tema, la misma temática de ser siervos del pecado, de estar cautivos bajo el régimen antiguo, bajo la sentencia de la muerte, y ahora ser libres de ese régimen
para servir a aquel que nos redimió. Y es justamente lo que va a decir en el capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea o tiene autoridad del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y para poder entender estos primeros versículos, les voy a dar un texto, una cita, y es más, vamos a leerla juntos. Y se encuentra en Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Con estos versículos de Jeremías capítulo 3 vamos a entender todo lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 7. En Jeremías capítulo 3 dice lo siguiente. Comienza diciendo así. Dicen. ¿Quién dice? Bueno, en la Torá, en la escritura, en Deuteronomio, Moisés escribió que el marido que le da a su mujer carta de divorcio, si ella va y se casa con alguien más y después quiere volver a su primer marido, pues no puede volver para que la tierra no sea contaminada. Entonces cita Deuteronomio capítulo 24, la ley del divorcio. Ese es el texto que cita aquí Jeremías. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? O sea, puede regresar con él, la mujer que fue despedida, se fue a casar con otro hombre, ¿puede volver? Dice, no será tal tierra del todo amancillada, la tierra va a ser manchada. O sea, si hay tal inmoralidad, si se pierde toda la santidad de la familia, del matrimonio, pues ya va a ser un caos, va a ser un desastre. Es un poco lo que ahora vivimos, ¿no? Que todos contra todos y divorcios por acá, divorcios por allá, y pues ya la familia pierde su santidad, pierde su propósito. Entonces, bueno, para eso se establece todo este tema del divorcio. Entonces, bueno, aquí se introduce el tema de la infidelidad de Israel. Israel se estaba yendo con los amantes, Dios incluso le da carta de divorcio, por eso es que son llevados al exilio. Y entonces Jeremías está hablando del adulterio de Israel. Jeremías habla de que Israel está siendo adúltero, tanto el reino del norte, los israelitas en el norte, como los judíos también son adúlteros, es decir, se fueron con dioses ajenos y empezaron a cometer adulterio. Por consiguiente, pues ya están en un estado de impureza, ya no pueden volver con el esposo. Y entonces Dios dice a través de Jeremías, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Tú pues has fornicado, has sido infiel, me has sido infiel, Israel, con muchos amigos. Te has ido con tus amantes, te has ido con todo mundo, me has abandonado, pero fíjense lo que dice, más, vuélvete a mí, dice el Señor. A pesar de que has sido infiel, a pesar de todo lo que has hecho, vuélvete a mí. Yo voy a hacer algo sobrenatural, voy a hacer algo milagroso, voy a ir por encima de las demandas de la ley y voy a hacer algo que también está establecido dentro de la ley para que puedas regresar. Ese es el tema del que habla Romanos capítulo 7. Ahora sí podemos entender lo que dice Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se unirá a otro varón, será llamada adúltera. ¿Ok? Así fue llamado Israel, adúltera. ¿Por qué? Porque todo el tiempo fue infiel a su marido. Dios entra en pacto con el pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí, entra en pacto con el pueblo de Israel, y ya desde ahí el pueblo de Israel empieza a ser infiel. Se hacen una imagen de un becerro de oro, empiezan las infidelidades de Israel, y de ahí en adelante
toda la historia de Israel es una historia de adulterio, de infidelidad. Eso es justo de lo que habla el capítulo 3 de Jeremías. Y aquí dice cómo Dios lo resuelve. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que Cristo, Yeshua, cumple un papel dual, ¿ok? Él cumple la parte del lado de Israel que se le tenía que hacer a la adúltera. El adúltero indefectiblemente morirá. El adúltero debe morir. Entonces, ¿qué es lo que hace el marido? En este caso, Dios en su papel como marido, ¿qué es lo que hace? Él muere. Él da su vida, de modo que ella ya no es considerada adúltera, y de esa manera ahora ella puede regresar con aquel que es un nuevo hombre, resucita de entre los muertos y ahora puede volver a él. Entonces, es una manera de entender esta analogía, esta alegoría, es una manera de entenderla, como que se está refiriendo a la muerte, a la condenación, a la muerte, a la sentencia que estaba sobre nosotros por ser adúlteros. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que simplemente está siguiendo la misma lógica del capítulo 6 y que estamos muriendo a nuestro hombre pecaminoso. O ya no estamos bajo ese régimen de ese hombre mortal, pecaminoso, ya no estamos bajo esa sentencia de adulterio. ¿Por qué? Porque Yeshua pagó esa sentencia, Él muere por nosotros, entonces ya esa condena de ser adúlteros ya no está sobre nosotros, ya estamos muertos con Él, y Él al resucitar nos otorga la justicia de su resurrección, justo lo que habíamos leído antes. Y dice, para que hemos muerto a la ley, hemos muerto a la ley que nos condena. Al decir hemos muerto a la ley no quiere decir que entonces ya no tengo que obedecer la ley, no. Hemos muerto a la ley que nos condena. La ley ya no nos puede seguir condenando. ¿Por qué? Porque ya la ley le condenó a Él. Ya Él murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que seamos ahora de Él, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, la letra, pues lo único que nos muestra es que somos pecadores. Entonces no tenemos manera de cumplir lo que la letra dice, a menos que el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos entre en nosotros y ahora podamos servirle, no solamente por lo que está escrito, sino por el Espíritu de resurrección que ahora mora en nosotros. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Lo mismo que hemos estado repitiendo, ya había pecado en el mundo, pero en el momento que queda por escrito, estipulado, esto es pecado, pues en ese momento es como si estuviéramos en un cuarto todo desordenado, ¿no? Imagínate que estás en un cuarto todo desordenado, un tiradero, todo sucio, pero no hay luz. Estás en completa oscuridad y es un tiradero, basura por todos lados, y pues te tropiezas en todas partes, te resbalas, no sabes ni en qué te estás resbalando, te caes, estás donde está, huele horrible, no tienes manera ni de limpiar, no tienes manera de hacer nada porque estás en esa oscuridad. Pero de repente se prende la luz. ¿Y qué sucede en el momento que se prende la luz? En ese momento ves que todo está hecho un desastre, todo está hecho un tiradero, todo está sucio, tú mismo estás totalmente todo harapiento, y eso es lo que hace la Torá. En el momento que la Torá, los mandamientos, los puedes leer, por eso es importante estar leyendo la Biblia, porque si no lees la Biblia, si no descubres la Biblia, si no estás meditando en la palabra de día y de noche, pues sigues en oscuridad, no te das cuenta que estás
todo sucio y todo desordenado y estás en completa oscuridad, no te das cuenta. En el momento que te prenden la luz, en el momento que empiezas a percibir todo lo que hay ahí, entonces en ese momento tienes la capacidad de hacer algo. Entonces dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, reviví, yo morí. En ese momento, wow, ay de mí. Lo mismo que le pasó a Isaías cuando vio a Dios en el capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice que vio a Dios en un trono alto y sublime. ¿Okay? En el momento que lo ve tanta luz. En ese momento dice, wow, ay de mí que soy muerto. No me había dado cuenta lo perverso, lo malvado, lo pecaminoso que soy hasta que veo esta gran luz. Entonces, en el momento que la Torá me muestra mi maldad, me muestra que no soy capaz de cumplir ni siquiera los primeros 2 mandamientos, entonces yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque los mandamientos, cumpliendo los mandamientos vivirás. Eso es lo que dice la Torá. Haciendo estos mandamientos vivirás. Pero ¿qué pasa? Por más que yo quiero cumplirlos, me doy cuenta que soy cautivo de muerte, que mi inclinación al mal me lleva hacia la desobediencia. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso o pecaminoso sin límite. O sea, la ley me muestra que soy pecador sin límite. La ley me muestra que mi inclinación y como está escrito, que Dios vio que el corazón del hombre y la inclinación del hombre era de continuo solamente el mal. Porque nadie puede negar que pues, la Torá, todos los mandamientos que están ahí, pues son justos y son para traer equidad. Obviamente fueron escritos en una época que había condiciones, pues en algunos sentidos un poco diferentes a las nuestras, pero en general, si tomamos la parte ética de la Torá, pues son leyes de equidad, leyes de amor al prójimo, leyes de no guardar rencor al prójimo, leyes de dar el primer lugar a Dios, cosas así que iban a permitir tener una sociedad mucho más justa, pero el hecho de que aún con la ley, aún con las instrucciones, el pueblo siguió pecando, ¿qué muestra eso? Que la maldad del hombre es sin límite. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. O sea, la ley me muestra que yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer el bien, pero no tengo la capacidad de hacer el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí Pablo no nada más está hablando de él mismo, sino está hablando de todo creyente. Y esta parte final del capítulo 7 es para traer consolación a todos aquellos que, aunque ya entendimos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ahora somos siervos de la justicia, ya entendimos todo eso, pero a pesar de que ya entendimos todo eso, quiero hacer el bien y no puedo hacerlo. Aquí esto ya se lo está hablando a los que ya somos justificados, a los que ya somos redimidos, pero aún siendo redimidos, aún queriendo ahora sí obedecer, hacer el bien, aún sigo pecando. Esta parte es para aquellos que ya ahora sí queremos guardar lo que está escrito, ahora sí queremos esforzarnos, ahora sí queremos obedecerle a Él, pero hallo esta ley, que el mal esté en mí. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahora sí, me deleito en la ley de Dios, por supuesto. Todos los días quiero estudiar, quiero aprender más de Dios, quiero conocer más de Él, quiero estar haciendo estudios. Sí,
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿ok? Sigo transgrediendo, sigo pecando. ¿Quién puede decir que aún conociendo la justicia de Yeshua, ya no peca, ya es perfecto, ya vive en un estado de santidad irreprensible? ¿Quién puede decir esto? Y por eso dice Pablo, identificándose con todos los que están en esta lucha, miserable de mí, miserable de mí. ¿Ok? Al estar otra vez meditando en la ley, otra vez meditando en ella, una vez más me veo que sigo debajo del estándar de la ley. ¿Y qué digo? Miserable de mí. Y al decir miserable de mí, en el momento que digo miserable de mí, me encuentro en bancarrota, me encuentro en pobreza espiritual, me doy cuenta que aún con el conocimiento que tengo de que la ley es buena, de que la ley es espiritual, de que Él me ama, de que soy siervo de la justicia, aún así sigo transgrediendo. ¿Y qué digo? Miserable de mí. ¿Y cuál es la pregunta de preguntas? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo me puedo librar de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer el mal y que no nada más me lleva a hacer el mal, también se enferma, también tiene limitaciones? Yo quisiera aquí estar grabando y grabando y grabando, pero ya llega el momento en que ya no puedo más. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Otro de los versículos más hermosos de toda la Biblia, y con este vamos a cerrar. Y este es para aquellos que después de haber conocido la verdad, después de haberse reconciliado con Dios, después de entender que Yeshua dio su vida por ti, aún así sabes que sigues fallando. Esto es para ti. Gracias doy a Dios por Jesucristo, por Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Por qué con la mente sirvo a la ley de Dios? Porque tengo la mente de Cristo. Porque Él puso su mente en mí. Por lo menos ya tengo el deseo de servirle. Por lo menos Él ya escribió sus mandamientos en mi mente. Por lo menos con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne vengo cargando un cuerpo putrefacto, enfermizo, corruptible, con la carne a la ley del pecado. Mientras ande en este cuerpo, pues seguiré fallando, cayéndome. 7 veces cae el justo, mas se vuelve a levantar. Estaré en este cuerpo corruptible, pero con la mente que tengo, la mente del Señor, tengo la confianza en Él. Gracias sean dadas a Él. Y solamente les voy a dar el avance del capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque ya no estás confiando en la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para ti que no andas confiando en la capacidad de tu carne, en tu propia capacidad. Ninguna condenación hay si confías en lo que Él hizo. Ya no hay condenación. Yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Así que ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, los cuales no andan conforme a la carne, no sigues dándole por gusto deleite a la carne, sino vives conforme al Espíritu. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por este estudio que en mi carne, Señor, me costó trabajo, Señor, me costó esfuerzo, me costó paciencia, me costó esfuerzo, pero Señor, una vez terminado este mensaje, puedo sentirme libre, agradecido de que me fortaleciste y de que fue mayor el celo que tú pusiste en mi mente y en mi corazón de proclamar este mensaje primeramente a mi esposa, a mis hijos y a las multitudes, a las naciones que han de escuchar este mensaje. Señor, te doy muchas gracias por haberme traído a este lugar y gracias, Señor, porque ¿qué sería de mí si no hubieras tenido misericordia de mí? Bendito seas, Yeshua. Gracias sean dadas a ti, Yeshua, porque por tu vida, por tu fidelidad,
puedo tener la esperanza de la eternidad. Bendito sea tu nombre, Yeshua. Amén. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a tu nombre, a la tierra nos llevarás, de regreso a nuestra casa, tus promesas cumplirás. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia, el buen pastor nos cuidará. Una nación en la tierra, en los montes de Israel, dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey, por siempre guardaremos